por qué me pasa lo que me pasa, por qué no tengo la vida que quiero. En esas órdenes del amor hay un principio, porque hay que organizar el amor, y el amor empieza por casa. Es la casa donde está, cuando está todo desorganizado, cuando nadie se sabe quién es el sitio de quién, qué puesto ocupo, quién soy yo en la familia. Tomo lugares que no son, y si tomo el lugar que no es, pues empiezo a vivir historias que no me corresponden. Entonces, es muy importante saber cuál es el lugar que ocupo en correspondiente con mis hermanos. Entonces ahí te voy a hablar de un tema bien especial. A veces las personas llegan al espacio, a la terapia costelar, y me dicen: yo no quiero saber nada de mi familia, o yo no quiero saber nada de la familia de mi papá porque mi papá no estuvo, o porque mi papá fue un villano, porque mi papá me abusó, o no quiero saber nada de mi mamá o de la familia de mi mamá. Hay una frase muy importante que dice, y es real y cierta: si tú no conoces la historia, estás destinado a repetirla. ¿Por qué nuestros bloqueos? ¿Por qué la terapia costelar es solución de bloqueos? Es porque es una forma de ir a conocer el origen, ir a entender mi historia, ir a entender de dónde provengo, qué ha pasado allá donde yo provengo. Porque hay un tema: cuando se ocultan las historias en la familia, cuando se excluyen, yo no puedo excluir a nadie de mi familia, porque desde uno de los principios es: todo el mundo tiene derecho a pertenecer a un sistema, porque todo es un sistema. Tú eres un sistema. El planeta Tierra hace parte del sistema solar. El sistema solar hace parte de la Vía Láctea. Todo hace parte de. Todo es un sistema, y todo el mundo, todo tiene vida, y todo tiene derecho a pertenecer. Entonces, ¿qué pasa en las familias? ¿Qué pasa en nuestras historias? Que cuando yo excluyo personas con algún parentesco, alguien de mi familia se excluyen por alguna situación, porque no los tuvimos en cuenta, porque no los conocemos, porque se murió y nadie quiere hablar de él, porque qué pesar, para no producir dolor, excluimos, porque mi papá fue muy malo, entonces mejor dicho no quiero ni saber nada de mi papá. Es que mi papá tuvo otros hijos por fuera del matrimonio y yo no tengo nada que ver con esos hijos por fuera del matrimonio, porque esas fueron las elecciones de mi papá. Y empezamos a excluir personas de nuestro sistema, y todo se cobra. Yo siempre he dicho, en este mundo es como cuando entras a un restaurante: todo lo que consuman te lo facturan. En este mundo también es igual: todo lo que tú hagas te lo facturan. Hay una cuenta de cobro que a veces se paga o se queda pendiente para otra, para la próxima venida, pero todo se cobra. Y cuando tú excluyes, no quieres ver, no quieres aceptar tu sistema familiar, la vida te lo va a cobrar. A uno se lo cobra. Por ejemplo, por allá los abuelos, por ejemplo, las generaciones más atrás, más antiguas, nuestros ancestros, en algunos lugares, por ejemplo, los hijos nacidos por fuera del matrimonio no existían. O sea, no se les daba ningún lugar, no se hablaba de eso, era un secreto en las familias. Por eso esos benditos secretos familiares son los que salen ahora cuando hacemos estos procesos de sanación, porque hay que ver el desorden en el sistema familiar para poder que las cosas fluyan como deben fluir. A eso vinimos, ayudarnos en nuestro sistema, porque todas las personas que tú elegiste para ser tus tíos, tus primas, tu mamá, tu papá, tu esposa, tu esposo, tus hijos, hacen parte de una familia de almas.
Y todos en esa familia de almas tienen el mismo propósito, evolucionar, trascender. Y en esa familia de almas, antes de nacer, hacen los planes del alma para ayudarse mutuamente para poder evolucionar. Y ir como familia, trascender. Por eso todos tenemos que ver con todos. Por eso en la familia es donde están los mayores maestros, donde más se aprende. En las familias es donde a veces más duros nos dan, ¿cierto? Más canas nos sacan, como decimos ahí, pero es porque ahí en las familias, con papá, con mamá, con tus tíos, con tus familiares, son las mayores maestrías, porque el propósito de esa familia de almas es evolucionar. Entonces, cuando yo no acepto a alguien en el sistema, lo excluyo, no lo veo, no lo quiero reconocer, la vida nos cobra a toda la familia, a todos los descendientes, nos pasa factura. Por eso, entonces, por ejemplo, los ancestros, un hijo nacido por fuera del matrimonio. No se habla, nadie dice, por allá se dio cuenta la abuela de que el abuelito tuvo un hijo por allá, pero es un secreto de Estado, si lo pueden desaparecer mejor, pero de eso no se habla. El abuelo puede que lo vea o definitivamente lo rechace y diga, ese hijo no es mío, yo no sé nada de eso, se desaparece de la vida de ese hijo. Y nunca se vuelve a hablar del asunto. Ahí se excluyó a un miembro de ese sistema familiar, que aunque no fue en ese vínculo que nosotros conocemos, del matrimonio, del papá y la mamá, ahí, es un hijo de tu papá, hace parte de su sistema y no se puede excluir. Entonces, como eso quedó en el olvido, nadie supo, porque hasta el mismo papá lo rechazó, lo excluyó. La vida dice, las órdenes del amor dicen, el que se excluye, todas las generaciones en adelante tienen que pagar la exclusión del sistema. ¿Por qué? Porque, haz de cuenta, si tú eres un sistema y te sacan los pulmones, vas a funcionar igual. Si te quitan un brazo completo, hay una desarmonización del sistema. Va a pasar algo y todo lo demás se tiene que mover, todo se va a desorganizar. La otra mano, si te quitan un brazo, la otra mano va a tener que hacer por las dos y todo se desarmoniza. Lo mismo pasa. Entonces, si tú excluyes, sacas del sistema a alguien que hace parte, se va a desarmonizar todo el sistema y van a empezar a pagar todos los de adelante. Y entonces esas son las facturas, los bloqueos que tenemos en la vida. Entonces, por ejemplo, viene una generación de esa familia, viene la segunda generación después del abuelo, se casa una pareja y quieren tener hijos, hacer una familia y no pueden tener hijos. Y no entienden. Y se hacen todos los tratamientos y los dos están funcionales, no hay ningún bloqueo, pero no llegan los hijos. Y no les llegan los hijos. O si es una mujer la que viene de esa línea, siempre que va a concebir tiene abortos y no puede tener hijos y todos los tiene embarazos y los pierde espontáneamente, no son provocados, los pierde espontáneamente, porque la vida cobra todo lo que se ha hecho en el linaje, la familia. Entonces, como usted por allá, ese ancestro, rechazó, excluyó a un miembro de la familia, las generaciones venideras empiezan a pagar con las exclusiones, la vida te excluye. O nace un hijo
dentro de esa misma línea y viene con algún condicionamiento y lo excluyen por no estar normal, normalizado, como sea. Entonces, las cosas que nos pasan, por eso hay que ir a poner en orden el amor, y el amor empieza por la casa. Porque sin querer pasan cosas o han pasado cosas que afectan mi bienestar, mi abundancia, y mi abundancia es todo. Cuando yo digo afectan mi abundancia, es porque mis relaciones no son buenas, mi salud no es buena, mis temas profesionales no son buenos, no me siento bien conmigo misma, hay un bloqueo, pero es porque hay que subsanar. Entonces, es muy importante yo saber mi pertenencia, en qué número estoy, dónde estoy ubicado en ese sistema familiar. Por eso te invito a que si tú de alguna manera excluiste alguno de los dos linajes, paterno o materno, no, lo que hay que hacer aquí es organizar el vínculo, no tanto la relación, es el vínculo. Y el vínculo es que veas que si tienes esa familia, que reconozcas que hay más hermanos, que te des cuenta en cuál lugar estás tú, porque hay otro tema. Usted no sabe cuántos hermanos son, como en mi caso, mi papá tuvo muchos hijos por fuera del matrimonio, y él también los niega, él los niega, no los reconoce. Pero es muy importante saber yo en qué posición estoy, porque de pronto tú crees que es el mayor y no era el mayor. De pronto antes de ti hay más, entonces tú no eres el mayor. Porque es que también cada lugar, mayor, el del medio, el chiquito, cada lugar también tiene una silla y tiene unas responsabilidades dentro del sistema. Entonces muchas veces estamos sentados en la silla que no es. Y nos toca, entonces por eso de ver que los chiquitos parecen los mayores y actúan como los mayores de la familia. Que un hermano que nació por allá parece el papá de toda la familia porque todo pasa por el filtro de ese hermano. Es porque nos sentamos en la silla que no es. Entonces ahí es donde hay que revisar yo dónde estoy sentada. Y si yo tengo claridad, por eso es importante ir a conocer la historia. Y cuando te digo ir a conocer la historia es si tienes la fortuna de tener tus padres vivos o ancestros que te puedan contar la historia, de preguntar, mamá, tú de pronto, mamá, en amor, yo estoy haciendo un trabajo de sanar, de entender también mi posición, de reconocer a los que no llegaron, y eso pasa mucho con los abortos, espontáneos o inducidos, los no nacidos que nacen y se mueren, que nadie habla de eso, la mamá nunca cuenta esas cosas porque también fueron tan dolorosas que no se hablan, pero fueron hermanos, estuvieron concebidos, estuvieron en el vientre de mamá, existieron, son hermanos. Entonces si antes de ti tu mamá tuvo abortos espontáneos o inducidos, o hermanitos que no nacieron, hay que reconocerlos, hay que verlos y decir ya, hacen parte. O sea, yo no soy la mayor. Hay 2 abortos antes que de mi persona, entonces yo no soy la mayor, yo soy la menor, la tercera. Y mi posición no es de mayor. Entonces mi responsabilidad no es de mayor, es de menor, porque cada silla tiene una responsabilidad diferente. Por eso es importante ir a sanar el árbol, hacer el árbol. Yo me puse a hacer ese trabajo de hacer mi árbol, hice hasta la 4ª generación. Estoy buscando por la línea paterna porque solo hay información hasta una línea, hasta mi abuelo. No hay nadie sabe de la familia de mi abuelo, o sea, excluida toda la línea paterna. Entonces es muy probable que nuestra generación, la mía y las generaciones que han venido después, estén pagando, estén viviendo cosas de esa línea porque nadie conoce. Y nos cobran el haber no reconocido esa línea paterna, el haberla sacado de nuestro sistema, el haber rechazado porque pasó esto con los abuelos, porque lo hicieron mal.
¿Quién soy yo para juzgar? Así fue. La vida es como es. Pero es muy importante ir a hacer el árbol. Si tú buscas en Google, encuentras las imágenes de los árboles, del árbol genealógico, buscas, y es muy bonito. Imprímelo, hazlo bonito, haz la genealogía, estoy yo. Detrás de ti está tu papá y tu mamá. Detrás de tu papá, su papá y su mamá, o sea, tus abuelos. Y así esas líneas. Y empieza a averiguar quién fue mi abuelo, quién fue mi abuela, de qué murieron, qué hacían, para que te des cuenta. ¿Qué traes tú? Porque es que nosotros no solo heredamos la genética, también heredamos toda la parte emocional. Entonces, a nosotros nos dicen, de que han sufrido en su familia, sus tíos, sus abuelos, sus papás, de que han muerto. Ah, bueno, cierto, porque como usted puede heredar, por genética puede heredar lo que hicieron ellos, pero finalmente, ¿de dónde vienen las enfermedades? El 95% de las enfermedades corresponden a un tema emocional. O sea que ¿de dónde es la raíz de todos los problemas? De la parte emocional, de lo que sentimos, de lo que vivimos. Entonces, si yo voy a mover, a entender de qué sufrían, qué hacían, eran felices, no eran felices, a qué se dedicaban, es entender, uy, esta línea, yo tengo un patrón, eso se repite. Cuando hacemos las terapias costeleras nos damos cuenta de todos los patrones que se repiten. Ahí mismo decimos, estoy repitiendo la línea de mi mamá, pero es que mi mamá era parecida a mi abuela. O sea, ¿desde a dónde viene la repetición de ese patrón? Es que en mi familia todas somos separadas, vaya y fíjese. Y mire la línea que viene de separaciones. Porque hay que ir a resolver, a sanar. ¿Qué pasó por allá que todos estamos pagando a cuotas? Porque lo que pasa es que pagamos a cuotas. ¿Quiénes? Los que venimos adelante y los que vienen delante. Si no se resuelve, paguen todos a cuotas. Las familias pagan a cuotas. Entonces, por eso, tan chévere en esta conciencia, empezar a reconocer. Yo tengo que ir a mirar. Es que ¿sabes cómo se resuelve? Mirándolos, diciéndoles, ya veo que tengo más hermanos. ¿Yo quién soy para juzgar a mi papá? ¿Quién soy yo para juzgar esas historias, esos planes de alma? Sin embargo, si tú te dices, ok, hago mi árbol, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Yo realmente en cuál posición estoy? Yo estoy actuando en la posición que, ya entiendo, porque estoy llevando una carga que no me corresponde. Mira cómo es de importante, por ejemplo, saber si hubo abortos antes de mí. Porque sucede que los hijos no nacidos, las pérdidas antes, tienen unas implicaciones en el que viene después. Sucede en algunos casos que el que nace después de una pérdida, de un aborto, tiene problemas de bipolaridad, no sabe qué hacer con su vida, no tiene claro, nunca encuentra qué hacer porque quiere una cosa, después no quiere otra. Tiene grandes picos emocionales, se sume en una tristeza, se siente culpable de haber nacido, y es porque antes de él hubo un ser que no nació, y la energía de ese ser, de alguna manera, la recoge el que sigue y empieza a vivir la experiencia del otro. Ha pasado, he tenido casos de personas que el que no nació se aferró, su energía se aferró al que siguió y vivía aferrado a él, pero ese que no nació vivía en tristeza en una tristeza por no haber podido nacer, y se aferra al que nace, y el que nace vive en culpa por haber nacido, porque no pudo, y en un tema emocional, en unos picos emocionales que él no entendía, decía, pero no tengo por qué estar triste, y me coge la tristeza, pero era porque venía esa energía de ese hermano que no pudo nacer, no pudo hacer su vida, y se aferra al que sigue. Pasa a otras que tienen como dobles personalidades, y dice, pero yo quisiera hacer esto, y después dijo, no, yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer otro, y es la energía de ese ser que venía antes, que quería hacer algo, y de alguna manera se pega a ti, para que tú lo ayudes a hacer lo que él vino a hacer. Entonces usted, lo suyo y lo del otro, me parece muy loco, pero pasa.
Cuando yo reconozco, entiendo, porque por ejemplo ahí cuando nos damos cuenta que hay uno, por ejemplo yo tengo un hermano mayor no nacido, en el matrimonio de mi papá y mi mamá, un hermano mayor, o sea, yo no soy la mayor. A mí toda la vida me dijeron mayor, o sea, me dijeron usted es la mayor de la familia, y yo me tragué la mayor, y uno tiene una responsabilidad como mayor, porque uno como mayor tiene la responsabilidad. Toda la vida, cuando yo me di cuenta, y le pregunté a mi mamá, lo que pasa es que uno ahí tiene que ser muy respetuoso, muy delicado, porque tú no puedes ir desde el juicio a preguntar, a agredir al otro, a tu mamá, porque ellos vivieron su vida como tenían que vivirla, pero sí en ese amor, en explicarle mamá es importante, darle lugar a ese ser, porque aunque no nació, hizo parte de esta familia y es un hermano. Cuando yo le pregunté a mi mamá, la primera vez casi me pega. Me dijo, ¿usted cómo me pregunta eso? Porque mi mamá era la antigua. Y era como una falta de respeto hacerles una pregunta de los abortos. Después otro día, muy amorosamente, le dije, mamá, es que estoy haciendo una tarea y tengo que saber quiénes son mis hermanos para sanar. Entonces por allá ya mi mamá me soltó y me dijo, sí, yo perdí 2 hijos. Perdí uno antes de ti y después de ti otro. O sea, yo tengo 2 hermanos. Entonces eso fue muy bonito porque ya hice mi dibujo en el árbol, puse a mis hermanos. Obviamente les puse algo que significara que no está vivo, porque dentro de te veo, tú no estás vivo. Ya no estás, pero te reconozco que estás en mi línea. Y fue muy bonito. Entonces, por ejemplo, ¿qué hice ahí? Yo hice un ritual muy bonito de reconocerlos, de darles nombre. Yo me hice una meditación, sentí qué nombre debían tener y los llamé y les di nombre. ¿Quién debería hacer eso? Mamá. Cierto, mamá debería ponerles un nombre para darle sentido a los hermanos, pero mamá ya no está, entonces yo medito y entro en un proceso y digo, bueno hermanos, los estoy viendo, los reconozco al mayor, que hay un hermano mayor, reconozco que hay un hermano que sigue después de mí, y ya entendí por qué mi hermano parecía un mayor, el que era el hermano menor, mi hermano, Edwin, porque parecía mayor, mi hermano toda la vida actuó como mayor, es porque en las sillas de las responsabilidades, el primero es el mayor, el de la mitad es el independiente, que es generalmente el que se va rápido de la casa, el chiquito es el chisporeteado, y vuelve y se repite. El cuarto vendría a ser otra vez mayor. Cuando no está el primer mayor, el que toma la responsabilidad de mayor es el cuarto y tiene esa energía de mayor, y así se van las líneas. Hace parte de ese proceso. Les hablo luego, por el tiempo, les hablo luego de los gemelos y los mellizos. Eso es también muy importante. Hay un tema con los gemelos y los mellizos. De eso también les quiero hablar, que por aquí me lo están preguntando, pero después hablamos porque ese es otro tema. Muy bien. Aquí me preguntan que por cuántas generaciones debemos hacer el árbol genealógico. Pues hay muchas informaciones, pero por el texto de la Biblia siempre se habla que repetimos la historia hasta la 4ª generación. Yo siempre trabajo hasta la 4ª generación, O sea que tenemos incidencia, traemos cosas desde nuestros tatarabuelos y podemos incidir en las 4 generaciones siguientes. Entonces yo siempre trabajo hasta la 4ª generación, Adicional, porque hacer ese trabajo del árbol, vea, eso sana, eso es increíble. Cuando yo me puse a hacer este trabajo de mi árbol genealógico, descubrí, no tenía ni idea, preguntando, porque ¿quién es la más mayor de esta familia para ver si se acuerdan? Encuentre pues que se acuerdan los mayores, ya no, porque ya están muy mayores, ya no se acuerdan, están en otra etapa, pero hay personas que todavía guardan la información, o de dónde son, y cuando son de pueblos o lugares chiquitos es muy fácil fácil entre comillas, ir a averiguar en los registros, ir a buscar las actas de nacimiento para ver quiénes fueron los papás. Entonces, hacer el árbol genealógico también es una sanación impresionante, porque también te vas a dar cuenta, te vas a encontrar con cosas, pero no para juzgarlas, es para entender, ese es tu árbol.
ese es tu linaje, es perfecto, así tiene que ser para tu evolución. Entonces, independiente de lo que descubras, es qué rico, veo mi historia. Y ahí también uno entiende muchas cosas. Yo por qué tengo ciertas fobias a cosas, por qué no me gustan cosas, por qué le tengo miedo a esto, por qué me repugnan ciertas cosas. Y ahí es donde uno entiende, ah, ya entendí, ya entendí. Bueno, me he dado cuenta de más cosas, pero en regresiones de otras vidas. Pero, o sea, esto es un mundo, pues igual no nos va a alcanzar, yo creo pues que la vida para hablar de todo lo que hay que hablar, pero hay tantas cosas, pero todo llega en su medida y en lo que yo deba recibir. Si tú estás aquí escuchando esto, es porque esto lo tienes que escuchar, porque esto de alguna manera tiene información valiosa para ti, porque es importante que lo escuches. Como todo es perfecto, todo pasa porque tiene que pasar, entonces maravilloso. Muy bien.